Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Hoy con don Carlos Pajares. Un saludo, don Carlos. Un saludo, muy buena. Don Aurelio hoy está en la capital del reino, hay que dejarle descansar haciendo sus gestiones. Le mandamos un fuerte saludo. Le mandamos un fuerte abrazo. Bueno, la semanita es dura y el otro día hablábamos de que íbamos a hablar algo de lo sucedido, de lo grave que ha sucedido en la Consejería de Obras Públicas, y obviamente no vamos a hablar desde el punto de vista judicial, porque defendemos plenamente la presunción de inocencia, y además nosotros no estamos aquí para linchamientos de ningún tipo de persona, por muy grave que hayan podido ser los acontecimientos. Pero sí vamos a hablar de lo que queda detrás. De lo que queda detrás es una falta de credibilidad de la clase política, una falta de respeto a los ciudadanos, muchísimas dudas, porque todo se abre a que la mente humana piense cosas realmente que no vamos a decir obviamente, pero que igual en el futuro se pueden ver. Y el colmo ya de los colmos es que después de lo sucedido pues se quiere hacer una gran comida homenaje, que a mí me parece que es el señor Ochicoa, que tiene buenos amigos allí y que no me parece mala persona, lo digo de paso. Le quieren homenajear porque lo hagan privadamente y que coman o cenen y le den un abrazo y le digan pues pensamos que es injusto tu cese o lo que quiera, pero hacer esto cuando los ciudadanos lo están pasando mal, cuando se ha pregonado tanto de la paja en el ojo ajeno, es decir, y se ha sido muy duro, este partido ha sido muy duro con otras formaciones políticas, no duro, durísimo. Claro, el listón hay que ponerle alto para todos, y hay que tener, y lo digo con paz porque yo creo que lo que hay que tratar de evitar es la crispación. Hay que pedir perdón, hay que ser humilde y no reaccionar al revés. Pero esta es una opinión particular, don Carlos. Bueno, yo ya sin entrar en ningún tipo de valoración de carácter político, simplemente desde el punto de vista y de organización y de gestión, es un tema obviamente de mucha dureza y mucha preocupación. Preocupación primero porque a los cántabros se nos ha robado dinero, se nos ha robado un dinero que todo pagamos con nuestros impuestos, con mucho sacrificio y con mucha dificultad, y más en momentos como los que estamos viviendo todos y cada uno de nosotros en nuestras casas con la situación económica, con la inflación. Bueno, pues sabemos que este señor, como mínimo este señor, tenía una cantidad de dinero ingente que nos ha robado a los cántabros. También sabemos que si las empresas daban ese dinero es porque estaban dispuestos a ganar muchísimo más. Sistémico, sí. La credibilidad del propio sistema funcionarial y del propio sistema económico y de gestión de los dineros públicos ha quedado cuestionada. Luego también la propia credibilidad de las empresas constructoras de Cantabria, que deberían de hacer una reflexión y mirar, porque claro, las noticias en las que van apareciendo cada vez más empresas que han estado pagando estas mordidas demuestran un sistema de corrupción instalado y preocupante en la que las empresas de nuestra comunidad también han estado actuando y funcionando de una manera que yo creo que todos como sociedad, lo hemos dicho muchas veces aquí, como sociedad deberíamos de hacer una gran reflexión de cómo trabaja y cómo funciona nuestra administración, de cómo funcionan nuestras empresas que son capaces de pagar mordidas y no hacer absolutamente nada. O sea, aquí hay un sistema podrido. Un sistema podrido que yo creo que... De años, de muchos años, como dice. Sí, no, lo estamos viendo. Y que luego además deja en tela de juicio no solamente a esa consejería y a ese ramo de la construcción y de las obras públicas, sino que podemos pensar, como mínimo, no sospechar que se estén haciendo las cosas mal, pero sino que las cosas estén realizadas y organizadas de tal manera que puedan hacer que en otros sitios se produzcan o se hayan producido situaciones similares. Sí. Yo creo que lo que usted decía de pedir perdón, y ese pedir perdón tiene que llevar aparejado propósitos de enmienda. Sí, formas de decir. Y de hacer un análisis, yo creo que constructivo. Es una oportunidad, yo quiero verlo como una oportunidad para que todos como sociedad, administraciones, ciudadanas y empresas en general, lo hemos visto en esto, la conducta de todos los partidos, y digo de todos los partidos porque los dos grandes de España lo han tenido, es buscar chivos expiatorios por todos los lados y no salir y decir hemos sido
malos administradores en esto, nos hemos equivocado, hemos tenido debilidades humanas. No, siempre se buscan personas que luego son las que van a la cárcel, ¿no? Que se buscan efectivamente. Aquí lo malo es lo que se piensa, lo que la mente puede pensar, que daña la actividad. Y yo digo, nosotros lo que podemos conocer, don Carlos y yo, ¿todo el mundo es así? No. Conocemos funcionarios y políticos extraordinarios, diríamos que la mayoría. Pero cuando hay empresas que pagan, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Porque también hay que ponerse en este tema, y no trato de justificar, porque aquí hay dos casos. Sí. Si yo tengo una serie de empleados y si no trabajo, pues tengo que cerrar, y el sistema, eso es lo que pasa en los países donde la corrupción vuela, en México y en Argentina y en estos sitios, al final el sistema se va infectando, unos por necesidad del sistema, de manera estrategia, y otros porque en ellos lo viven así. Es decir, no es que voluntariamente la gente quiera el tema, sino que al final el sistema, presuntamente, para poder vivir, yo no digo que eso es un atenuante, desde luego, yo creo, no quiero librar a nadie, ni tampoco castigar a nadie, porque en la vida, pero eso es lo que demuestra... por eso digo que desde nuestro punto de vista, a los posibles implicados, hay que juzgarles con presunción de inocencia, como pedimos para todos, porque en este país se machaca luego a las personas, se les hace picadillo, y hay que ser. Ahora sí hay el tema político. En el tema político hay que ser infranqueable. Una cosa son las personas y otra cosa es el propio sistema. Por supuesto, nosotros, de las personas, ni vamos a decir sus nombres, ni vamos a hablar de empresas, ni vamos a decir fulanito, menganito, tenía esto o lo otro. No. Ahora, digo, el sistema está en quiebra. El sistema está en quiebra. El sistema está en quiebra y no se puede decir que esto es un foco, porque no, eso sí. No. Y que los ciudadanos pueden echar la mente a volar y pensar cosas rarísimas. Desde el momento, y usted lo está diciendo, desde el momento que un empresario se ve abocado a entrar en el sistema y no ve otra salida, o sea, no ve que hay una asociación de constructores, una confederación de empresarios capaz de defender sus intereses y que va a defender sus intereses, es que ese empresario entiende que ni la asociación de constructores, ni la de empresarios, ni la judicatura, ni la propia administración pueden ayudarle, y por eso se ve abocado a o entras en el sistema corrupto o te quedas fuera de él. Lo que significa es que, lo que le decía yo antes, es la oportunidad de limpiar todo esto. Y comentaba usted, y lo vemos ahora mismo, Tito Berni... O sea, yo lo que... Sí, claro que va a haber corrupción, va a haber siempre. Los seres humanos, desgraciadamente, el pecado está ahí. Sí, desgraciadamente va a existir. O sea, lo que no podemos pretender, que es lo que hacen los políticos... Sí, pero los sistemas de los partidos es la clave. Hacernos creer que la corrupción es de unas personas... Sí, de un color o de otro. Eso es. No, la corrupción va a existir en cualquier color, en cualquier situación. Donde hay dinero público, la avaricia, ese punto negro y ciego en el que tenemos los hombres, podemos caer, no todos, gracias a Dios, pero algunos caen. Lo que yo quiero ver como ciudadano es que ahora mismo las sombras de sospechas que se generan tanto en el caso del Tito Berni como en el caso del Partido Regionalista, ver que se abren las ventanas, que el propio partido, los propios partidos abanderan el sacar todo lo que haya. A mí me gustaría el Partido Socialista decir, no, y vamos a ver quiénes estaban en la comida, y vamos a investigarlo, y ver esa sensación como ciudadano que se intentan llegar hasta los más mínimos detalles y las más mínimas variaciones que puedan tener estos casos. Y lo que vemos es que al final, lo que usted dice, se busca un chivo expiatorio donde echarle todo, con ellos no tienen nada que ver y ellos no tienen nada que hacer, y ese para mí es el gran problema. Y esto además pasa en una comunidad autónoma, y esto es lo grave. Vamos a entrar al tema político, porque claro, así nosotros salvamos a las personas, y que los juzgados hagan lo que tengan que hacer. Pero según el estudio de Funcas, y esto pasa en esta comunidad, 7 comunidades autónomas serán incapaces este año de recuperar el PIB anterior al COVID. Extremadura, Cataluña, Asturias, Castilla y León, Cantabria, Baleares y Canarias continuarán por debajo de las cifras del 2019. Todo esto ocurre en esta comunidad. Pues sí, pero ¿cómo no va a pasar en esta comunidad? Una comunidad que vive, primero,
en una situación económica que ya vemos cada día más deteriorada, donde necesitamos y vivimos cada día más de la derivación de impuestos, somos incapaces de generar economía de carácter propio, y si vivimos prácticamente cada día más de las subvenciones y de las inversiones del Estado, pues está claro que vamos a ser de las últimas en recuperarnos. Si usted se da cuenta, en esa lista casi todas las comunidades, salvo algunas excepciones como pueden ser Cataluña y Baleares, que esa es un punto y aparte, que viven inmersas en una gestión económica mucho más nefasta que la nuestra, el resto son como Extremadura, Castilla y León o nosotros, comunidades que viven prácticamente del subsidio público, me refiero. Y Asturias. Y Asturias. O sea, vivimos al final de la financiación, de la sobrefinanciación. En el momento que el Estado... Con una deuda de 3.000 y pico millones, ¿eh? Es que ese es el panorama de Cantabria. Ese es el problema. En el momento que la financiación empieza a ser un problema, nuestras comunidades no crecen, porque vivimos de la financiación, no vivimos de la producción industrial. Madrid superó los problemas de la crisis hace un montón, o sea, llegó, mejor dicho, a los índices de crecimiento post-COVID hace ya un montón, fue la primera comunidad. O sea, las comunidades donde la economía está fuerte, es solvente, siguen adelante. Las que vivimos del subsidio, pues al final... Y además hay una cosa en este país muy curiosa que usted acaba de decir. Madrid va como un tiro, en términos generales. Es la comunidad más atacada. ¿Y por qué? Porque vive las libertades, porque no se está sometiendo a la Agenda Desastre 2030, porque va de forma autónoma, porque busca las libertades, porque la pandemia lo hizo mucho mejor, en términos generales. Eso no significa que Madrid lo haga todo perfecto, que también se equivocan, porque son personas, pero que lo hace con unos parámetros distintos a lo políticamente correcto que se quiere instalar en este país. Esto es así. Sí, aquí lo hemos dicho muchas veces y con mucha preocupación, que lo único que vemos en los políticos de Cantabria es la única reivindicación por seguir viviendo del subsidio, por no salir de esta vorágine que nos lleva cada día a más pobreza y a más dependencia económica de los presupuestos generales del Estado. O sea, ese ciclo perverso se tiene que romper. Y romperlo va a ser duro, porque además cuanto más sigues hundiéndote en él, más difícil te va a ser salir de él. Y en Cantabria lo estamos viendo y nos costará, y si no somos la última, estaremos entre las últimas de alcanzar las tasas de crecimiento, porque hasta que no se recupere el país como tal y la financiación vuelva otra vez a ser mano diaria de ingresos públicos en Cantabria, seguiremos con tasas de crecimiento muy bajas. Es que tenemos problemas ya a nivel nacional, pues problemas sistémicos muy graves, ¿no? Es decir, es que si uno analiza los problemas de control presupuestario, que son auténticamente brutales, una falta de control presupuestario. Ya no voy a decir los casos de corrupción que salen por toda España, que salen como setas en esta época, etcétera, etcétera. Yo creo que el sistema hay que resetearle, pero claro, eso es muy difícil. Es decir, este sistema ahora mismo como está, es un motor que está agripado, no funciona. La sociedad también está agripada porque ha perdido todos los valores. Luego, la situación que se presenta de cara a los próximos años es muy difícil. Los políticos no quieren que se entre en el fondo de la cuestión, todos. Esa es la clave. España necesitaría un político que no sé si no ha nacido todavía, que diga, no, si es que esto no sirve nada. Claro, le pondrían verde por todas las personas que hoy viven del sistema a nivel nacional, ¿no? Pero el sistema no sirve. Estamos en una situación terminal, ¿no? Es decir, el enfermo, este es un enfermo que tiene 97 años, que está con asistencia mecánica y que no aguanta más. Bueno, pues esa es España en sus formas, en sus conductas, en su forma de actuar, de vivir, etc. Hombre, el secretario, creo que ha sido el secretario de UGT, el otro día ha hecho unas declaraciones que por primera vez he oído a un sindicalista diciendo, y pongo un ejemplo, que aquellas personas que están cobrando el subsidio de desempleo... Hay que felicitarles, sí. Pero son cosas tan... Bueno, son cosas que nos sorprende que sean un socialista, pero es que son de cualquier persona decente. Lo que quiero decir es que son cosas tan lógicas que después de tantos años de democracia, tantos años de sufrimiento económico y de penurias que pasamos, las empieces a oír y empiecen a chocar. Pero es que hace 4 días defender lo que acaba de defender el secretario general de UGT era impensable. Bueno. Y lo que ha dicho simplemente es una cosa de sentido común, que aquella persona que está cobrando el subsidio de desempleo y que no quiere ni formarse ni ir a trabajar en alguna de las ofertas que se le den,
pues tiene que dejar de cubrir, tiene que tener algún tipo de penalización, algo que es de cajón y de sentido común. Pero es que, ¿a qué vamos a esperar? ¿A que este país se haya hundido económicamente para empezar a tomar medidas razonables y de sentido común? Es que el sentido común ha desaparecido. No, porque es que, bueno, eso es dentro del plan. Y paso a otro tema que viene añadido. Es decir, cuando se miente y se niega lo que se ha dicho, por ejemplo, como hemos visto la ministra de Hacienda, ¿no? Cuando habló de las pensiones de los abuelos, y dice, no, yo no he dicho, pero bueno, si está grabado. Pero bueno, y se miente por parte de la administración, de manera soterrada, ¿no? Es decir, el gobierno ha tenido que reconocer, vamos con la siguiente noticia, que al cierre del año 2022 la cifra de trabajadores discontinuos inactivos excluidos de las listas del paro era de 443.078 personas. Por lo tanto, la cifra eleva el desempleo a casi 3,5 millones, a 3.459.837. Es decir, es que el propio gobierno ante la Unión Europea y ante nosotros se hace trampas al solitario. Vivimos en la mentira permanente, que es una corrupción tremenda, es una de las mayores corrupciones. La mentira es una corrupción en sí mismo, don Carlos. Y mucho me temo que esos datos ni siquiera son del todo correctos. Yo creo que la tasa de personas en situación de no trabajo, por llamarlo de alguna manera, fijos discontinuos que no están desarrollando una actividad laboral, yo creo que va a ser superior a los 460.000 que ellos dicen, porque la tasa, o sea, y además es que en esto no hay que ir más que a las tasas de desocupados con ese tipo de contratos que cobran el paro, en otros países. Dices, es que no puede ser que en España la tasa de ocupación de este tipo de contratos sea muy superior a la de otros países europeos, lo cual todos los indicios dicen que incluso este primer dato seguramente esté todavía maquillado para que no suponga un escarnio público tan grande como posiblemente que podemos estar hablando, a lo mejor más la cifra más cercana al millón que al medio millón de personas en esa situación. Pero lo que usted dice es que al final todo se ha convertido en una falta de credibilidad por parte del sistema. Es que al final, porque el sistema lo que se está montado es para que los políticos se sigan manteniendo. Y yo creo que los que acaban luego viviendo una realidad tan paralela que se la creen, ¿eh? Sí. Estoy llegando a ese convencimiento, ¿no? Es que desgraciadamente el político al convencimiento que ha llegado es que le resulta más beneficioso mentir que decir la verdad y actuar en claridad y en transparencia. Hay otro problema sociológico que el otro día precisamente un escritor lo estaba diciendo. La sociedad no quiere que le digan la verdad porque tiene miedo a asustarse. Es decir, no quiere. Es decir, a mí me dices esto y entonces esto me obliga, mi conducta tiene que ser distinta. Prefiero no saberlo. Sí. ¿No? Eso ha pasado incluso en algunas grandes empresas que se maquillan las cuentas de resultados. O como hizo Grecia, hasta que explotó Grecia. Sí, yo hablaba incluso de empresas privadas que ante las juntas de accionistas maquillan las cuentas porque consideran que eso va a generar una mala situación entre los accionistas y al final van entrando en una situación perniciosa que lo que hacen es llevarles al desastre. Los que gestionamos empresas vemos que al final la claridad, el actuar con transparencia y con contundencia desde el minuto uno al final te lleva a aparejar. La verdad nos hace libres, la mentira nos lleva al desastre. Es verdad que puede haber situaciones extmas, que hay que decir la verdad con suavidad. Bueno, eso yo lo puedo entender. Eso son formas. Porque la sociedad, pero no es mentir, que es distinto. Pero, un libre mercado. Es que España tiene la siguiente situación. Un país endeudado en el casi 18%, oficial, que sepamos. Un país con el paro más alto de Europa. Un país lleno de escándalos de corrupción a derecha, izquierda, centro, el tema. Un gobierno dividido. Y para colmo, una presión fiscal que está haciendo que salgan españoles hacia otros países como arena. Hablaremos de este tema próximamente. Es decir, Libre Mercado recogía esta semana un ejemplo. Un autónomo con ingresos de 30.000 euros al año paga ahora, desde la llegada de Sánchez, 700 euros más. Es que 700 euros más es una auténtica brutalidad en alguien que está justísimo, que ya pagaba mucho. Que no estamos hablando de cantidades. Más otros, eso se refiere a nivel estatal, porque luego vienen las tasas municipales, las otras. Es decir, es que este país se está haciendo inhabitable. Yo, adelanto un poco, el otro día cada vez me encuentro más gente que dice, si yo pudiera ahora mismo me marchaba de España. Si yo pudiera...
es realmente tremendo. Yo el otro día comentaba que pilotos de líneas aéreas que se han ido a vivir a Portugal, me lo comentaba otro piloto. Empresarios que han, empresas que han pagado grandes indemnizaciones a directivos y que a continuación de bancos se han ido a vivir a Portugal. Entonces, señores del gobierno, sociedad española, estamos haciendo cosas muy mal, porque España era el país en el que venía todo el mundo. Era un país donde nos han estado contando un cuento chino, y es que pagábamos muchos impuestos, pero teníamos unos grandes servicios públicos. Ahora lo que estamos viendo es que cada día pagamos más impuestos, supuestamente, para sufragar el coste de unos servicios públicos que encima no funcionan o funcionan mal. Eso es otra vez el síntoma de que el sistema está, como usted bien dice, está gripado. Decía usted, en Europa se dice abiertamente que en España hay un gobierno con comunistas. O sea, aquí además se está lavando la imagen del comunismo, igual que la del fascismo. Todos sabemos que es una imagen perniciosa, malísima, y llamarse fascista. Se insulta por parte de personas que son empleados nuestros. Sí. Se insulta. Pero es una cosa realmente horrorosa el que no piensa así. No nos hemos dado cuenta de que en España entendemos que llamarte fascista es insultarte. Pero es que en Europa llamarte comunista también es insultarte, porque el comunismo, y recordemos que aquí lo hemos dicho en alguna ocasión, está condenado incluso por la Unión Europea, por el Parlamento Europeo. Y pues tengamos en cuenta que a nivel internacional, a nivel europeo, donde el comunismo se considera una ideología perniciosa y contraria a las libertades y a la realidad del hombre, en España, en esa misma Europa que condena el comunismo, entiende que tenemos un gobierno donde hay comunistas. Las empresas, y sobre todo las empresas como la que se marcha Ferrovial, con grandes ramificaciones internacionales, al final huyen de un país donde en el gobierno hay comunistas, que es lo que internacionalmente se ve de España. Y los comunistas, desgraciadamente, con su mensaje ideológico, están también repercutiendo en la situación no ya solo social, que también y mucho, sino en la económica de este país. Lógico. Bueno, porque ellos intentan destruir, como han hecho en Iberoamérica. La corrupción en esos países es ya sistémica a nivel máximo, viven extraordinariamente. El otro día venía una foto, voy a contar la anécdota, porque yo me quedé de piedra, de la primera dama de Cuba, la esposa del presidente o del primer ministro, no sé cómo se llama en Cuba, que llevaba, le apuntaban con una flecha un bolso, cuando en Cuba están saliendo balseros más que nunca, de 16.000 euros. Yo no sabía que podía haber bolsos de 16.000 euros. Yo tampoco, pero seguro que los hay. Seguro que los hay. Y decía, apuntaba, era en una visita oficial y apuntaba el tema. Es decir, eso es, o cuando las dachas rusas, los veraneos de las élites comunistas se vivían, es decir, viven 4 y el resto a sufrir o a ser perseguido. Bueno, recoge esta semana el digital de Objective, y precisamente a esto vamos, de lo que estamos hablando, que España se ha convertido en el país de la Unión Europea con mayor riesgo de pobreza entre los países de su entorno, según los datos de la consultora Free Market Corporated. En 2018, la contracción está unido a la pandemia, la inflación, y por lo tanto todo ello, ante la falta de respuestas, llega al riesgo de pobreza que España tiene, que es uno de los más altos, por no decir el más alto, yo creo que con Grecia, de la UE. Ahora mismo estamos, es que usted lo decía antes, nuestra deuda pública, nuestras tasas de crecimiento, que nos intentan decir que son más altas que el resto de los países, pero como siempre no contando la realidad, que crecemos más, pero de una base mucho más inferior, con lo cual la distancia, además, hay un dato también que es brutal. España estaba en la media de riqueza de la Unión Europea, y estaba en la media precisamente por cuando se incorporaron los países del este, que eran muchísimo más pobres. Y España de repente subió a estar en la media, incluso un poquito por encima de la media de europea. Vuelve a estar por debajo, porque incluso los países que se incorporaron hace relativamente poco, los países del este, están creciendo, nos están superando, están yendo muy por encima de nosotros. Y económicamente, al final,
como no tomemos medidas que cambien el sistema y el rumbo, pues desgraciadamente vamos a seguir en esto. Para que el sistema se pueda seguir manteniendo, este sistema que se ha montado y que está montado, vamos a seguir entrando cada día más en más pobreza, porque va a ser, para poder sufragar todo este gasto, más deuda, hace falta subir los impuestos van a generar más pobreza y la pobreza... Y más gente que se va a marchar. Y más gente que se va a marchar, menos empresas que van a venir. Hay una cosa que yo quería decir, y vuelvo otra vez a comentar lo mismo. Los comunistas cubanos, los comunistas nicaragüenses o los venezolanos, todos, el propio Fidel Castro o el señor Ortega, cuando estaban buscando el poder, no decían que eran comunistas. No decían que eran Fidel comunistas. Castro, incluso anteriormente hubo un presidente al que se engañó. Es decir, la revolución en Cuba fue una estafa. Una gran estafa. Todas han sido una estafa. Sí. Y aquí están pretendiendo hacer la misma estafa. Mire, el otro día, creo que se llama Sergio Sayas, el diputado de UPN, dijo que en España, diciéndoselo al señor Sánchez, que es una estafa piramidal, sin ningún tipo de duda, fue una frase impresionantemente clarividente, porque casi todo se ha convertido en mentira, y la mentira se ha trasladado a la opinión pública la acepta, y todo está podrido, no hay investigación nada más que de lo que se interesa, se machaca, se hace carne picada de las personas que disienten, en fin, todo un problema sistémico. O esto cambia, pero radicalmente, o yo veo un futuro, no solo de España, de Europa, muy crítico, muy crítico. Estas cosas siempre suelen acabar, para desgracia nuestra, mal. Y es por no haber tomado las medidas en el momento oportuno. Don Carlos Pajares, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y a ustedes, como siempre, paz y bien.